Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal de YouTube, El Dragón Dorado. Hace poco leía en Twitter una noticia del país concretamente que me llamó mucho la atención. ¿Recordáis los conquitos? Estos pequeños dulces de aquí, marca española, que son avellanas recubiertas por chocolate. Estos dulces, pues, se utilizan por los niños, o lo compran los niños desde la década de los 60 aproximadamente. Y evidentemente la campaña publicitaria de antaño hacía referencia al nombre de conguito como a esa similitud con una persona de raza negra africana y hacía un juego de palabras ahí que en aquella época no estaba mal visto, pero hoy evidentemente ya los tiempos han cambiado y sí que estaba muy mal visto. De hecho hay una campaña que es lo que os comentaba en el país en el que se quería cambiar de nombre bueno, a estos dulces, ¿no? Hay más noticias, evidentemente todo esto tiene relación con el movimiento antirracista que hay a nivel mundial, que se originó a raíz de los problemas que hubo en Estados Unidos. También nos encontramos con noticias como la de la película Lo que el viento se llevó, en el que aparece reflejado, pues, la época esclavista, la época, recordáis la película, y aparecen evidentemente esclavos porque se basaba justamente en esa fecha en Estados Unidos. Y encontramos también, pues, que hay una especie de revisión de cosas de antaño, tanto películas, series, juguetes, de todo tipo, que tengan un matiz o un carácter racista para poder eliminarlo. Como anécdota os puedo decir que yo juego a cartas Magic y sabéis estas cartas que son cartas que se utilizan desde hace ya muchos años, tipo estrategia, y han baneado significa que han quitado del mercado una serie de cartas históricas, hacía muchísimos años de ellas, que tienen un carácter o teórico carácter racista. La verdad es que viendo toda esta noticia, pensé en hacer un vídeo para ver qué relación había entre los juguetes, nuestros juguetes, y el racismo o qué carácter racista pueda haber en nuestros juguetes, ¿no? Bueno, vamos a echarle un vistazo y vamos a hacer un poco de revisión de algunos juguetes que tengo aquí encima de la mesa. Os tengo que decir que este movimiento, aunque tiene mucha fuerza actualmente, no es nuevo. De hecho, cuando se estrenó la película Django Desencadenado, la película no sé, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el que hizo Pulp Fiction, el director de Pulp Fiction, no me acuerdo del nombre del director ahora es mito. Pues la película Django Desencadenado se basaba también en la época de la esclavitud en Estados Unidos, la época así de mediados del siglo XIX. Pues en esa película, que además no es para nada racista, es justamente lo contrario, porque de hecho el protagonista es un hombre de raza negra, que además es un cowboy de raza negra. Quentin Tarantino, no me sabía el nombre del director. Quentin Tarantino, pues hace un juego en el que da la vuelta por completo y el cowboy, que es de raza negra, se acaba cargando a todos los demás que eran unos racistas. O sea que la película realmente es antirracista. Y hubo una serie de juguetes. Unos juguetes fueron figuras para coleccionistas que salieron al mercado y las tuvieron que retirar precisamente porque reflejaban a los personajes que salían en la película, algunos que eran esclavos de raza negra, y los tuvieron que retirar. Con lo cual veis que realmente este movimiento revisionista lleva ya bastante tiempo encima nuestra o encima de todo lo que se hace, aunque ahora se ha exacerbado un poquito más, ¿no? Lo que voy a hacer hoy es que he cogido unas cuantas de figuras de los años 70 y 80 y vamos a ver qué tal era el racismo o cómo se veía a las personas de raza negra en aquellos juguetes, ¿vale? Fijaros, para hacer esta comparativa vamos a utilizar varios muñecos. Los primeros de ellos van a ser Hyperman. Son los que estáis viendo aquí. Os muestro a la colección. Sabéis que Hyperman originalmente viene de la figura de G.I. Joe americana del año 60 y algo. Y es una figura de raza caucásica, de raza blanca, de tipo bélico. En este caso es un aventurero, pero la mayor fuerza eran los militares. Y también en este caso, pues, de aventura, un aventurero. Un hombre con barba, fornido, con armas. Era el prototipo de la figura, ¿no? Era un poco la réplica a las Barbie de Mattel de los años 50. Bueno, pues la inmensa mayoría de las figuras de Hitman son de raza blanca, como que esta que estáis viendo aquí. Tanto militares como de aventura. Pero tuvieron la idea de crear también un maniquí de raza negra. De hecho, el maniquí que habéis visto anteriormente lo hay en diferentes modelos de color de pelo o moreno, de color de pelo más rubio, con barba o sin barba. Pero la figura de raza negra, que es esta que estáis viendo aquí, pues únicamente era este modelo. Este concretamente corresponde al modelo de aventurero. Es igual que el aventurero
que he visto aquí, de la misma temática, solamente que en este caso de raza negra. Que además aparecía también en los cómics. Y concretamente este personaje no tiene ningún tipo de connotación racial. Quiere decir, es exactamente igual. Es curioso porque además es una figura de los años 60 o 70. Y la reflexión que os hago, pues tenéis que pensar cómo era la... Bueno, tenéis que pensar. Algunos lo habéis visto en primera persona, como yo. Otros simplemente lo escucháis o lo leéis por referencia. En los años 50, 60, 70, sí había una diferenciación entre personas blancas, entre personas negras y una serie de estereotipos que había, sobre todo en las películas, en las pantallas, que sí que eran algo muy, muy característico. Algunos lo vamos a ver con los juguetes que vamos a evaluar. También ocurría con las mujeres, ¿no? El hecho de la diferenciación entre sexos de hombres y mujeres era mucho más marcada en los 60, 70 y 80. Sin embargo, en la serie de G.I. Action Man, Hyperman, que es prácticamente la misma, aparece un muñeco de raza negra al que tratan con mucho respeto. De hecho, no hay ninguna connotación racista, ninguna diferencia realmente entre uno y otro. Y es el mismo modelo, muñeco, que se va a utilizar para, por ejemplo, los soldados de la ONU, que además es uno de los más queridos por los coleccionistas de cuando éramos niños y ahora como adultos. Esta figura, como digo, es una de nuestras preferidas. De hecho, se le llamaba el Hyperman negro, tal cual, sin ninguna connotación peyorativa. Y además era una figura muy, muy querida. No tiene connotación racista y es curioso como una figura de aquellos años, 60, 70, que sí eran había muchas connotaciones racistas. En este caso, en el juguete, en Hyperman, no la hay. Sí hay un componente machista, entre comillas, claro, porque son figuras hombres, no hay ninguna mujer en toda la colección. Se tenía la idea en aquellos años de que la mujer tenía que jugar con muñecas, los niños con figuras de acción. Pero no entro en el tema porque hoy vamos a hablar del tema de racismo. Con lo cual, Hyperman, como estáis viendo, bueno, pues cumple con los estándares. Hyperman o G.I. Action Man, os digo porque G.I. es la marca americana, Action Man la inglesa y Hyperman fue la nuestra, que prácticamente son las mismas figuras con algunas pequeñas diferencias. Bueno, pues veis que realmente Hyperman sí mantiene los estándares en cuanto a que no hay ninguna diferencia ni ninguna connotación racista con respecto a las figuras de raza negra. El único matiz que realmente sí que creo que habría que reseñar es que la inmensa mayoría de las figuras que vienen de Hyperman o del resto de marcas son todas de raza blanca. Bueno, el 80% son de raza blanca o incluso más. Y algunas pequeñas, de hecho la figura de raza negra es una pequeña minoría. Bueno, realmente en países como España o muchos países europeos en aquellos años, la población de raza negra aún era muy pequeña. Hoy en día ya hay mucha más población de raza negra aquí en Europa y también en Estados Unidos. Pero digamos que, bueno, realmente iba en concordancia con el tamaño de la población que había en aquellos años. Pasamos al tema de Madelman. Ya Madelman es una producción netamente española y muy característica. Vamos a echarle un vistazo, ¿vale? Aparecen figuras de raza blanca, que son la mayoría. Bueno, realmente hay una diferenciación en el muñeco Madelman, que no es realmente una raza blanca caucásica pura. Fijaros los matices de esta figura. Esto es un Madelman. Está un poco pegado el gorro. Esto es un Madelman, os lo pongo más cerca. Es una figura española. Y fijaros mi cara comparándola con la cara del Madelman. Mi rasgo, soy un hombre de piel morena, de pelo moreno, de un estilo de piel muy mediterráneo, y el muñeco se asemeja mucho a nosotros. En este caso, el piel morena, ojos negros, ojos morenos, y el pelo también de color moreno. Al ser una fabricación española, la inmensa mayoría de estas figuras, bueno, la inmensa mayoría no, vamos, prácticamente todas estas figuras, sobre todo estas que son de segunda generación, son muy parecidas al perfil del hombre español de aquella época, que también concuerda con el perfil de las personas de México, de Argentina, de Venezuela, con los que compartimos muchos rasgos los españoles. Pues en este caso, como digo, la producción no es una producción caucásica, rubios o azules, piel blanca, sino en este caso es mediterránea, y aparece una figura de raza negra. Hay concretamente un modelo que se divide según los accesorios que llevaba en diferentes tipos de personajes, que os lo voy a ir mostrando. Este es el personaje de raza negra, os lo pongo comparado con el personaje de raza, digamos, mediterránea. De hecho, se le llama a este maniquí tipo Suárez, porque se parecía mucho a Adolfo Suárez, que era el presidente de aquellos años.
Bueno, pues este es un muñeco de raza negra, de pirata, una temática típica de Madelman de aquellos años. Y en este caso, las facciones, sí, son un poco arquetípicas. ¿Veis? El modelado de las facciones. Pero en ningún momento esta figura tiene una connotación racista. Es un pirata que no tiene ninguna diferencia con, bueno, una diferencia en la ropa y poco más, con el resto de piratas, que son de raza blanca, para que me entendáis, de la producción de Madelman respecto a la serie de pirata. Como veis, en este caso no hay ninguna connotación que sea de tipo racista. El mismo modelo, el modelo de raza negra, es este que está aquí. En este caso es un marine de raza negra. En aquellos años, como digo, aquí en España no había muchas personas de raza negra, con lo cual esto sí, tenía mucha referencia a las películas de militares de Estados Unidos, que sí que había a militares de raza negra, igual que la población, y como veis tampoco tienen ningún tipo de connotación. Quizás un poco el arquetipo en la cara, la nariz chata, los labios, pero digamos que es un modelado, pero que realmente lo que es el conjunto no hay ninguna connotación racista. De hecho, el resto de muñecos de raza blanca visten exactamente igual o son exactamente iguales. Quiere decir que utilizan el muñeco, pero no le hacen una diferenciación. Sin embargo, ahora sí que os voy a enseñar un modelo en el que sí que hay una diferencia de estatus entre uno y otro. Es realmente curiosa y os la voy a poner, ¿vale? A ver si os dais cuenta. Este es el Safari que os he enseñado anteriormente. Y aparece otra figura que es el porteador Safari. ¿Veis? También una figura de raza negra. Pero aquí se hace reflejo de un estatus que sí que lleva un componente racista. Entre comillas. Realmente entre comillas. Porque realmente lo que hace esta figura es recrear una temática de la vida real. Concretamente, hace relación a esa época de aventura de mitad del siglo XX, donde aún estaba todavía muy patente toda la época colonial de los países europeos del África colonial, donde la figura del africano quedaba relegado a un segundo plano por detrás del personaje europeo, que siempre era el principal. De hecho, hay un personaje principal que es el cazador safari. También hay un guía safari que es parecido a este que estáis viendo. Una exploradora safari que también es una mujer que apareció luego más tarde. Y aparece la figura del portador, que la figura estéticamente es igual que la que habéis visto anteriormente, pero pues con un complemento que son diferentes. Donde el portador sí que pasa a un segundo plano y que digamos que es como el criado del cazador. ¿Es el muñeco racista o es una producción racista? No, evidentemente, y es una opinión personal, no es una producción racista, ni el muñeco es racista, ni mucho menos. Únicamente hace referencia a una época donde sí que había una diferencia racial entre unas personas y otras. En el África colonial había una parte europea que sí que llevaba la voz cantante, el dinero, el poder, y una parte que era la parte colonizada, la parte de los africanos, que quedaban supeditados a los ingleses, franceses, alemanes, a españoles, los que fueran que estuvieran colonizando. Con esta reflexión lo que os quiero hacer ver que los muñecos en sí realmente no tienen un racismo, no son racistas, no tienen una connotación, digamos, peyorativa, sino que son reflejos. En este caso, tenéis cuenta que son juguetes vintage, juguetes de los años 60, 70, 80, y son reflejos de lo que era la sociedad en aquellos años. Por tanto, creo que realmente es un error mirar a aquellos años con una visión actual, porque ahora mismo tenemos una visión que es mucho más abierta a nivel de machismo, a nivel de racismo. Nuestra visión ya se ha abierto mucho más, la sociedad es mucho más abierta, se ven mal, como no puede ser de otra manera, los comportamientos racistas, los comportamientos machistas. Pero el hacer un revisionismo de las décadas anteriores, creo que eso no lleva a ninguna parte. No se puede hacer una crítica de la película, lo que Benito se llevó, porque aparecen esclavos, pero es que en aquella época, en aquella sociedad, había esclavos. No se puede hacer una crítica de estos muñecos porque aparece un muñeco que es un portador, porque hace referencia a una época colonial donde realmente la sociedad era de esa manera. Que es algo que hay que erradicar, evidentemente. Me refiero a los comportamientos. Pero los juguetes en sí no son más que reflejo de una sociedad. Con lo cual creo que realmente no habría que
que llegar a ese punto de radicalismo, de querer ver connotaciones en marcas como la de Conguito, en marcas de comida, en muchos productos que provienen de hace 30 o 40 años, a lo mejor, bueno, la marca Conguito, pues puedes replantear un poco lo que es el nombre o la estética, ¿vale? Bueno, no me parecería mal, pero creo que no hay que hacer ninguna campaña negativa contra este tipo de productos ni situaciones, pero como digo, se hicieron en una época donde la sociedad era de una manera y ha cambiado radicalmente, y además me parece bien que haya cambiado. Bueno, pues realmente habría que adaptarse a los nuevos tiempos, pero no hacer desaparecer. Yo creo que es el resumen probablemente más completo de lo que estoy diciendo, ¿no? No hay que erradicar lo que fue en su día, hay que verlo, ponerlo en su contexto y evidentemente saber que fue una situación de aquella época concretamente, ¿no? He intentado buscar también figuras de Playmobil, que sabéis que hay figuras, la mayor parte son de raza blanca, pero hay algunas pequeñas que son de raza negra, por ejemplo el pirata que aparece en el barco pirata. Lo que pasa es que no los tengo en mano y no las he podido sacar. Pero es verdad, Playmobil tiene una pequeña producción de muñecos de raza negra, pero que realmente no tiene una connotación racista, únicamente que está en una pequeña proporción. Recuerdo que en un artículo de la revista Figura Nación, hace ya algún tiempo, leí un artículo concretamente sobre el tema de los juguetes de raza negra, en Estados Unidos concretamente, y contaba la historia de que allí la población negra es mucho más numerosa de la que ha sido hasta ahora aquí en Europa, y que ellos no tenían referente a la hora de jugar. Y me era un niño de los años 70 o 80, donde las figuras de acción eran prácticamente figuras caucásicas como estas que estáis viendo. Las figuras de raza negra eran pequeñas, eran pequeñas en número, había poco número. Y una madre, creo recordar que fue una madre, la que viendo que su hijo no tenía un muñeco con los que jugar, creó una marca de juguete de figuras tipo G-Joy, de acción, eran bomberos, policías. No recuerdo el número exacto en el que salió ese artículo, pero me interesó mucho más, me impactó mucho. Y hubo un tiempo en el que hubo una producción, a la vez que salía pues G-Joy, He-Man, Star Wars y demás, hubo una producción de muñecos de raza negra, evidentemente una producción más restringida, concretamente dirigida para esos niños que no tenían ese referente a la hora de conseguir los juguetes. Yo creo que es bueno hacer una reflexión de cómo es el mundo y cómo lo podemos ver a través de los juguetes. Es un caso bastante curioso de cómo se puede ver connotaciones racistas o no de lo que fue la época de los 50, 60, 70 a través de cómo eran los juguetes de aquellos años. Es un tema muy, muy interesante y la verdad que me gustaría preguntarte qué te parece, ¿no? Si no ha quedado claro, evidentemente tengo que decir que estoy por completo en contra de cualquier idea racista o machista o de cualquier tipo de diferencia por sexo, religión, estatura, me da igual. Todo eso evidentemente tiene que desaparecer, pero tampoco estoy de acuerdo en hacer una visión revisionista de lo que era la historia previa en décadas anteriores, porque las sociedades anteriores eran diferentes únicamente porque las personas éramos diferentes, ¿vale? Escribe tu comentario, por favor, en la parte de abajo del vídeo, qué te parece el tema del racismo en los juguetes y esa época revisionista que estamos ahora viviendo. Me gustaría mucho verlo o leerlo realmente en la parte de abajo de comentarios. Dale a un like si el vídeo te ha gustado para que más compañeros puedan verlo y además puedan participar. Y si ves este vídeo y no te has suscrito, te animo y te invito a que te suscribas. Aparecerá un recuadro, si no es aquí, será aquí, rojo, en el que te puedes pinchar y te puedes ya suscribir. Y si no, ahora al final del vídeo voy a dejarte el icono del dragón para que si no estás suscrito, pinches ahí y automáticamente quedes suscrito. Un tema muy interesante, la verdad que es una reflexión que me ha gustado hacerla y me gustaría mucho saber vuestra opinión del tema, ¿de acuerdo? Lo dicho, espero que os haya gustado, un saludo y hasta la próxima semana.